¿Tienes hongos en tus plantas o los has tenido? A lo mejor has visto tallitos con esta pelucita o hojas con estas formas aeroladas sobre todo. Déjame te cuento que estos son hongos fitopatógenos, que son un problema muy común y también un problema muy grave para tus plantas. Pero en este video yo te voy a dar 3 remedios y además te voy a enseñar cómo es que puedes evitar que estos se presenten en tus plantas para que en un futuro no los vuelvas a tener. Así que quédate a ver el video completo y no olvides dejar tu like. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bruce y esto es Las Plantas de Bruce. En esta ocasión voy a hablarles sobre los hongos fitopatógenos. Estos hongos son más que nada diversos organismos que se encargan de parasitar a las plantas. Al momento de parasitarlas, este es parte de su ciclo de vida, pero desgraciadamente llegan a matarlas y afectarlas por completo. Esto es muy malo para nosotros, sobre todo si estás teniendo una huerta o estás teniendo un jardín, pero no te preocupes, al final de cuentas hay formas de cómo combatirlas. Sin embargo, antes de explicarte estas formas, quiero comentarte un poquito sobre cómo es que estos hongos funcionan o cómo es que trabajan y sobre todo cómo es que llegan a infectar tus plantas. Porque si tú logras evitar que estos hongos lleguen a tus plantas, pues va a ser mejor a que estés combatiéndolo ya que afecte. Ya que algunos hongos como Phytophthora o Fusarium pueden acabar en tu planta en tan solo 5 días. Entonces imagínate, lo mejor de esto es evitar que estos lleguen a tus plantas. Así que vamos a platicarte un poquito sobre cómo es que estos hongos funcionan. Bueno, primero que nada debes de entender que al final de cuentas los hongos tienen un ciclo de vida en donde tienen una parte de hifas, tienen otra parte donde se reproducen por lo regular en forma de esporas y estas esporas llegan y vuelan por el ambiente para llegar a otros lugares, sobre todo donde puedan encontrar alimento suficiente para poder crecer y desarrollarse. Entonces, pensando en estas pequeñas dos partes de su ciclo de vida, hay que entender que así es como infectan a nuestras plantas. ¿Cómo es que sucede? Bueno, pues principalmente las esporas se mueven por el ambiente y de hecho hay unos como Phytophthora que también sus esporas son flageladas y se mueven por el riego, pero hablaremos de él en otro momento. Sin embargo, estas esporas pueden llegar a tu planta, a tus hojas, a tu tallo o hasta en el mismo suelo de tus plantas y empezar a proliferar. Al momento de proliferar lo que hacen, o más que nada germina la espora y empieza a atacar a tu planta. Por lo regular, muchas veces lo que hacen es empezar a atacar tu planta y empiezan a debilitar sus sistemas de defensa. Al momento de deshabilitar los sistemas de defensa que tiene tu planta, pues el hongo empieza a adaptarse, comérsela y eliminarla por completo. A partir de ahí se da lo que es una infección por parte del hongo y la planta puede llegar a morir en tan solo 5 días. Pero esto no queremos que suceda a ti. De hecho, este ciclo de vida prácticamente es muy parecido en todos los hongos. Algunos tienen diversas formas de secretar, como por ejemplo enzimas para poder abrir y romper todo el tallo y la pared de la planta para poder penetrarla y poder alimentarse de ella. Otras son un poco oportunistas, están esperando que tú dejes a lo mejor una rasgada muy fuerte o que se corte tu planta o que tenga algún daño o que tenga algún estrés hídrico o en ocasiones hasta por alguna falta de nutrientes que debilita tu planta, pues estos hongos van y aprovechan este momento para empezar a alimentarse de ella. Hay que entender también que así como pueden ser parásitos, son saprófitos. Eso significa que pueden degradar la materia orgánica que tienen en el medio. Entonces, pues pensando en esto, ahora sabemos que es parte del ciclo de vida de los hongos, pero sin embargo nos pueden tener un gran impacto en nuestra agricultura como tal. De hecho, hay algunos que también son entomopatógenos y si te gustaría saber un poquito de los entomopatógenos, pues déjame en comentarios para que yo te explique, porque estos lo que hacen es comerse a los insectos. Entonces también son algo interesantes. Pero bueno, se preguntarán, bueno, al final de cuentas estos hongos fitopatógenos son iguales a estos o a los hongos que normalmente conocemos o que la mayoría de la gente ve. Pues no, déjame te digo que estos hongos fitopatógenos son más que nada microscópicos. De hecho, los podemos ver normalmente a través de sus enfermedades o las causas que hacen en ellas y sobre todo a través de microscopios o estas cosas que por lo regular se hacen en laboratorios de fitopatología. Pero bueno, hay que pensar también que este tipo de hongos, que son aquellos que en teoría crecen sobre todo en la mayoría de los bosques, pues estos más que nada hacen una parte de un rol biológico en donde ayudan mucho a la degradación de la materia orgánica. Y si quieres saber un poquito más sobre si es bueno tenerlos en tus macetas o no, pues te dejo aquí un pequeño enlace de un video que tengo de cómo o más que nada si te pueden afectar esos hongos al momento de observarlos en macetas o tu huerto. Pero bueno,
Volvamos a los hongos fitopatógenos. Los hongos fitopatógenos, al final de cuentas, después de parasitar a tu planta, lo que hacen es alimentarse toda de ella y volver a producir esporas para que las esporas lleguen a otras plantas. Al momento de hacer esto, pueden atacar y acabar con todo tu huerto en tan solo menos una semana o en ocasiones 2, 3 semanas empezaron a eliminar toda tu planta. Pero no queremos que esto suceda. Al final de cuentas, nosotros somos buenos para detectarlo a tiempo. Entonces, la primera cosa que te voy a recomendar es que aprendas a detectar las enfermedades de tus plantas. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, principalmente recuerda que cada tercer día por lo menos se puede dar el riego. Y al momento de regar, tú tienes que estar observando y viendo que estos hongos no estén desarrollándose en tus plantas. Se pueden ver así o se pueden ver así. También, al momento de que estés regando, trata de evitar mojar mucho las hojas para que al momento de que estos hongos lleguen y traten de encontrar la humedad que necesitan, pues no lo encuentren encima de tus hojas. Esto se da mucho al realizar un mal riego. Entonces recuerda siempre el riego directo a la tierra. Por otro lado, también recuerda siempre las podas. Las podas van a ayudarte mucho a evitar que los hongos crezcan en tus plantas. Si tú tienes una planta así, pues al final de cuentas va a haber mucha humedad dentro de esa planta y no vas a tener unas buenas características que se necesitan para que entre la aireación y ahí dentro va a empezar a proliferar muchos los hongos, que es algo que sucede muy común con el tomate. Por otro lado, también tienes que recordar que estas podas también tienen que ser muy buenas porque si tú rasgas mal alguna parte de tu planta o dañas el tallo de tu planta, pues puedes verlo afectado y el hongo o la espora más que nada del hongo puede plasmarse en esa parte donde has dejado rota y al final de cuentas crecer y proliferar y eliminar a tu planta. Entonces ten siempre en consciente estas dos opciones que te van a ayudar para evitar a los hongos en tus plantas y sobre todo también siempre estate viendo y checando tus plantitas, ya que el estarlas observando y el estar viendo que se mantengan siempre de un estado bien va a ayudar a que los detectes. Por otro lado, al final de cuentas, pues te voy a hablar de 3 remedios que te van a servir para que tú puedas combatir a los hongos en dado caso que ya los tengas. Así que vamos a ver el número 1. Para el primero lo que vas a usar es leche y bicarbonato. Vas a hacer una combinación de aproximadamente unos 400 mililitros de leche con un poco de bicarbonato. Y esto se da principalmente porque los aminoácidos que presentan en la leche y un poco del bicarbonato afectan más que nada al crecimiento y al desarrollo del hongo. Entonces, al impedir el desarrollo y el crecimiento del hongo, pues vas a poder eliminarlo de tus plantas. Solamente tienes que tener cuidado al momento de aplicarlo y que esto no sea cuando le están dando las horas luz a tus plantas. Por otro lado, vamos a ver el segundo remedio. La manzanilla. La manzanilla tiene un montón de azufre. De hecho, también trae otras cosas como fósforo y otros elementos que le van a servir a tu planta. Pero principalmente el azufre resulta que es un poco tóxico para los hongos. Entonces, si tú haces un pequeño té de manzanilla y lo aplicas en donde esté el hongo o donde veas tú la presencia de este hongo, vas a poder eliminar por completo este hongo de tus plantas. Entonces, al final de cuentas, la manzanilla es el segundo remedio y es un remedio muy barato para que tú puedas combatir afortunadamente a los hongos. Número 3. Al final de cuentas, este número 3 es uno de los que más recomiendo y es uno de los que más uso. Y este remedio es el ajo. ¿Por qué el ajo? Bueno, déjame te cuento un poquito sobre el ajo, ya que se ha reportado que al final de cuentas el ajo tiene cerca de 250 sustancias antimicrobianas y antifúngicas que pueden ayudar a eliminar a estas cuestiones o a estos microorganismos más que nada. Debes de entender que el ajo está usado y mucha gente recomienda mucho su consumo para poder ayudarnos en el cuerpo, pero también si tú haces una pequeña molienda, y me refiero a poner 2 dientes de ajos con 400 mililitros de agua, lo mueles todo y sobre todo lo filtras para que no se quede en el aspersor, tú puedes aplicarlo a tu planta totalmente y esto ayudará a inhibir mucho el crecimiento de los hongos en dado caso que ya estén presentes. Y sobre todo si tú tomas 400 mililitros de agua, lo mueles con 2 dientes de ajo y luego todos esos 400 mililitros los diluyes en cerca de 10 litros y aplicas normalmente a tus plantas, vas a ayudar mucho a la prevención, porque recordemos que al final de cuentas una forma en la que el hongo llega a atacar tus plantas es con el momento en que esa espora viene por el aire, se pega a tus hojas y empieza a proliferar o en el tallo o en el suelo o en las raíces. Entonces, para evitar esto, si tú estás aplicando esta molienda de ajo, pues créeme, nunca más vas a volver a tener hongos en tus plantas. Recuerda que al final de cuentas en el huerto es mejor la prevención que estar combatiendo a las plantas y perder un poquito de nuestra producción.
Así que no olvides suscribirte a mi canal, no olvides dejar like y activar la campanita, lo cual me ayudará mucho para seguirles compartiendo todo este conocimiento y sobre todo que ustedes puedan aprender cómo combatir a las enfermedades en sus plantas. Además, no olvides consultar un poquito sobre la guía para combatir enfermedades que les voy a dejar ahí abajo, y si quieres también voy a tener una clase gratis este 28 de octubre para ver cómo puedes iniciar una compostera en casa, ¿vale? Entonces nos estamos viendo, amigos, cuídense.